En esta noche vamos a iniciar con la tercera parte, conociendo a Dios, conociendo al Dios Todopoderoso. Que Dios bendiga a todos los que nos van a escuchar en la transmisión en vivo. Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Conociendo a Dios, la tercera parte de este tema. Y quedamos en número 1, factores que nos impiden conocer a Dios. Factores que nos impiden conocer a Dios. Anótelo allí. Factores que nos impiden conocer a Dios. Coloca ahí A, la falta de conocimiento. Ese es un factor muy determinante. Un factor muy determinante donde las Sagradas Escrituras nos hablan de que ese factor es muy determinante para llevar a cada vida, a cada persona por el mal camino, para llevarla al error. La falta de conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque una persona sin conocimiento bíblico, ¿qué hace? Cualquier profecía falsa, cualquier revelación falsa, cualquier sueño falso, cualquier visión falsa, entonces la va a creer. O sea, una persona sin conocimiento bíblico no tiene la capacidad de discernir que es de Dios y que no es de Dios. Eso es una persona sin conocimiento bíblico. Y precisamente la falta de conocimiento hacia Dios, precisamente conllevan a una vida, conllevan a una persona donde no pueden discernir quién es el Dios verdadero y quiénes son los falsos dioses. Amén. Entonces, una persona sin conocimiento de Dios es fácil de engañar. ¿Qué le acontece a una persona sin conocimiento de Dios? Es fácil de engañar o de ser engañado. Una persona sin conocimiento de Dios cae en falsas doctrinas. Todo lo cree. Las falsas doctrinas. Entonces todo lo cree. Por ejemplo, cuando una persona le hace falta conocimiento de Dios, esa persona en el tiempo del COVID, en el tiempo de la pandemia, entonces comenzaron a salir falsas revelaciones, falsas enseñanzas que a ellos les estaban diciendo líderes cristianos que la vacuna en contra del COVID era el microchip. Imagínense. O sea, todo se lo tragan, todo lo aceptan como si fuera de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre Dios y el diablo, entre la luz y las tinieblas. Esa es una persona sin conocimiento de Dios. No que el anticristo esto lo cree, todo lo cree. Que no salgas el 7 de octubre a la calle porque ese día todo se va a oscurecer, y lo creen. Esa es una persona como sin conocimiento de Dios. ¿Sabe una persona lo que pasa? Mira, lo que pasa es que mi vecina le puso una velita a San Antonio y consiguió esposo. Todo lo creen. Esa es una persona como sin conocimiento de Dios. Amén. Por eso nosotros se nos demanda algo muy interesante, algo muy importante. La Biblia enseña que tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Qué debemos hacer?
Escudriñar las escrituras. Tenemos que escudriñar las sagradas escrituras. Y ese es el escudriñar, nos conlleva a que realmente nosotros podemos discernir entonces qué es de Dios y qué no es de Dios. Escudriñar significa volver a buscar donde ya busqué. Eso significa ¿cómo? Escudriñar. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar muy, pero muy atentos a la falta de conocimiento en el pueblo de Dios. Si hay algo que al pueblo de Dios lo ha estado invadiendo, es la falta de conocimiento de Dios. Por ejemplo, hoy hay un lema en la mayoría de las iglesias. El lema es que hacen un concierto cristiano y todo el mundo quiere ir. Viene un profeta de República Dominicana, viene un profeta de allá de Costa Rica y todo el mundo quiere ir, ¿verdad? Hay 7 pasos para ser prosperado y todo el mundo quiere ir a ese seminario. Pero una vez en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, convocan a la gente para el estudio bíblico, unos cuantos. Amén. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? Porque hay personas que mejor prefieren escuchar la revelación, escuchar al profeta, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos da el fundamento bíblico. La palabra de Dios es la que nos enseña si esa revelación o esa visión o ese sueño vino de parte de Dios o no. Pero ahora miramos entonces, vamos a mirar en los siguientes pasajes bíblicos, ¿qué le puede acontecer o ocurrir a una persona sin conocimiento de Dios? Coloca allí, ¿qué le puede ocurrir o acontecer a una persona o a un creyente sin conocimiento de Dios? Isaías capítulo 1, libro del profeta Isaías capítulo 1, versículo 3. ¿Tiene allí? El libro del profeta Isaías capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo Dios le dice a su pueblo? No tiene conocimiento. Y por causa de que Israel le faltaba conocimiento de Dios, en muchas de sus etapas, en muchas de sus historias, fueron llevados cautivos por 430 años y después 70 años. Y siempre practicaban la idolatría. ¿Por qué? Porque ¿qué le faltaba a Israel? Conocimiento. Y Dios le está diciendo allí, dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora Dios le dice a Israel: mi pueblo Israel no entiende. Pero ¿cómo iba a entender si no buscaba el conocimiento? Si no adquiría el conocimiento. Entonces, para que a nosotros se nos abra el entendimiento, para que a nosotros se nos abra el entendimiento y podamos entonces comenzar a comprender y a entender la escritura, ¿qué tenemos entonces que hacer? Escuchar enseñanza, escuchar doctrina bíblica. En pocas palabras, tenemos que capacitarnos en la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Capacitarnos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Entonces, así hay mucho pueblo de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que no tiene conocimiento.
¿Qué les hace falta a mucho pueblo de Dios? Conocimiento. Dios dice en su palabra: mi pueblo no tiene conocimiento. Y el pueblo de Dios sin conocimiento, el diablo entra a las iglesias y no se da cuenta. Una iglesia sin el conocimiento de Dios, los demonios entran a la iglesia y no se dan de cuenta. Pero cuando la iglesia tiene conocimiento de Dios, el diablo tiembla, los demonios tiemblan. Y por eso es que en muchas ocasiones hay muchas iglesias que son atacadas. ¿Qué les pasa a muchas iglesias? Son atacadas porque los demonios, hay una lucha entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás, entre el pueblo de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando los demonios saben dónde hay conocimiento de Dios? Lo voy a repetir: los demonios saben dónde hay conocimiento de Dios, porque donde hay conocimiento de Dios, la falsedad no entra. Las falsas revelaciones, las falsas visiones, los falsos sueños no entran. Las falsas predicaciones y enseñanzas no entran. Entonces, como Satanás ve que hay iglesias que se han levantado bajo el conocimiento de Dios, bajo el discernimiento de Dios, entonces la atacan por doquier. Precisamente ese es el recurso que le toca hacer a Satanás: atacar a la iglesia cuando la iglesia tiene conocimiento de Dios. Por ejemplo, una persona, un creyente sin conocimiento de Dios, en el área de la liberación, la persona endemoniada está allí, el demonio pide agua y la persona, como no tiene conocimiento, le da un vaso de agua. Esa es una persona, un creyente sin conocimiento de Dios. Pero el que tiene conocimiento de Dios sabe que no le puede obedecer a ese demonio, sino que el demonio tiene que obedecer, se tiene que sujetar, someter a la autoridad de Cristo. Entonces, Satanás, ¿qué va a hacer? Va a atacar. Satanás a veces no ataca a la iglesia que predica mucha falsedad, porque dice: esta es parte de los míos, o yo tengo esta área tomada, esta área me pertenece a mí. Y por eso es que usted ve que a veces hay muchas iglesias que muy pocas las atacan. Pero hay iglesias cristianas que son muy atacadas, donde quiere entrar la contienda, donde quiere entrar la división, donde quiere entrar el señalamiento, porque se está predicando conocimiento de Dios. Usted lo ha visto, no es por vanagloria, pero usted lo ha visto en las enseñanzas, en las prédicas. Usted ha visto que hay conocimiento de parte de Dios, hay conocimiento, hay fundamento bíblico. Amén. Y Satanás no le gusta eso, porque a través del conocimiento las obras infructuosas de las tinieblas van a ser derrumbadas, van a ser quebrantadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces vamos ahí mismo en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 13, para ahondar más en este punto. ¿En qué le ocurre? ¿Cuál le puede acontecer a una persona sin conocimiento de Dios? Isaías capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Qué le pasa a una persona sin conocimiento de Dios? Es llevado como cautiva. Dice: porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Entonces, ¿qué le puede acontecer o esperar a una persona sin conocimiento de Dios? Es llevado como cautivo. ¿Cuántas personas por escuchar X o Y profeta han quedado cautivos? Que ahora esas personas
si van a comprar hasta un pan en la tienda, le tienen que ir donde está el profeta para el profeta revelarle de parte de Dios si puede comprar un pan de queso o el pan de 2,000 pesos. Esa es una persona como cautivo, donde ya el Espíritu Santo no guía su vida, sino que ahora el que guía su vida es el profeta o la profeta o el pastor o los líderes. Ya no es el Espíritu Santo. ¿Me entendió? Y quiero ahondar un poquito más aquí, porque ciertamente los líderes están para guiar, pero a cierta medida, con limitaciones hasta allí. Pero esa labor le compete en un 100% al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces hay pastores, profetas, etcétera, etcétera, líderes que se quieren entonces meter aún en la vida personal de las ovejas o de las personas. Se quieren filtrar. ¿Para qué? Para involucrarse en la vida personal de las personas. Y entonces ese pastor, ese profeta o ese líder, ya él es quien maneja o gobierna el hogar de las ovejas. Y eso es peligroso. Por eso aquí dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Dios a mí me ha tomado, me ha usado para sacar a muchas personas que precisamente por la falta de conocimiento los han llevado cautivos. Y Dios me ha usado. Y esas personas hoy en día han sido libres de esa cautividad en que los tenía el falso profeta o el falso líder. Entonces, por eso en el tema pastoral, el pastor está para qué? Aconsejar, orientar, guiar hasta cierta medida con limitaciones, orar, enseñarle. Pero el pastor nunca puede meterse en la vida personal del creyente, ni de los hijos, ni del esposo, ni de la esposa. Porque entonces cuando ya el pastor o el líder se filtra dentro del hogar, se filtra dentro del corazón y del alma de aquella oveja, allí esa persona puede ser llevada como cautiva. Porque el pastor y cualquier líder, cualquier ministerio está para enseñarle a las ovejas, a los creyentes, que tienen que depender más de Dios. Que su mirada sea puesta en Dios, que su confianza y su fe esté puesta en Dios y no en el líder y no en el ministerio. Entonces por eso es que a veces vemos en la historia, en la historia cristiana, en la historia de la humanidad, donde se han levantado ministerios, y entonces como esas personas están ahí escuchando la palabra, pero en un momento determinado escuchan falsa enseñanza y comienzan a creérsela por falta de conocimiento, comienzan a creérsela. Y después este líder vino, eso fue por allá por China, vino este líder y después se llevó a más de 200 personas y los envenenó. ¿Usted sabe lo que es llevarse 200 personas, las 200 personas le hagan caso? Eso es lo que dice la Biblia. Dice: mi pueblo fue llevado como cautivo porque le faltó conocimiento. Una persona sin conocimiento de Dios, le dan un pañuelo todo sudado, póntelo en la barriga para que se te quiten los dolores estomacales, y lo cree. Cree que el pañuelo sudado del predicador tiene el poder para sanar su problema estomacal. Imagínese eso. Eso es falta de
conocimiento de Dios. El que sana se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las heridas de Cristo el enfermo fue sano, dice la Escritura. Amén. 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 Entonces la cautividad precisamente proviene cuando hay un ministro falso. Y este ministro falso sabe de que si mete un maestro de la palabra en su iglesia, la iglesia le va a quedar sola. Así es. Porque entonces si mete el maestro de la palabra, le va a derrumbar sus falsas enseñanzas o sus falsas predicaciones. Hay ovejas de 30 años que todavía no han terminado de leer el libro de los Salmos. Imagínense, 30 años. Y entonces cualquier cosita que tienen, cualquier decisión que hagan a tomar, voy para el líder, a ver qué me dice el líder, a ver qué más revelación me trae el líder. Y la palabra de Dios, ¿dónde queda? Entonces vamos a seguir ahondando aquí en este tema. Vamos al libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Tiene allí? Dice la palabra de Dios. Ahora Dios habla aún más fuerte. Dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no queda allí. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿qué le acontece o qué le ocurre a una persona sin conocimiento de Dios? Es como destruido. Es como destruido. Fíjate que en el primer pasaje bíblico de Isaías 1:3 dice que el pueblo no tiene conocimiento. Isaías 5:13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo. Y ahora acá dice algo mucho más fuerte: mi pueblo, ¿cómo fue? Destruido. Porque cuando una persona, una oveja, es llevada cautiva por falta del conocimiento de Dios, la filtran en donde, en las falsas enseñanzas. Pero una vez esta oveja ya es llevada cautiva y se está creyendo la falsa enseñanza, las falsas revelaciones, lo próximo que le puede acontecer es que va a ser como destruido. Entonces se puede convertir en un apóstata. Eso es lo que dice la Biblia, o enseña la palabra de Dios. Un como apóstata. Un apóstata significa alguien que se desvía del conocimiento de Dios, o se desvía de la fe cristiana. Y entonces puede entrar a creer ya en otra religión. Porque hay una minoría donde han estado por más de 5 o 10 años en el Evangelio, pero por causa de la falta de conocimiento son llevados cautivos y son destruidos. Y después de 10 años ya no están en una iglesia cristiana. Ahora se vuelven que van de los testigos de Jehová. Imagínense. Ahora se fueron a adorar a muñecos y a muñecas de yeso y de barro. Eso es bien peligroso. Entonces una persona sin conocimiento de Dios puede ser llevada como a la destrucción. La destruye, la falsa doctrina, las falsas revelaciones las destruye. Porque luego que escuchan una falsa doctrina, una falsa revelación, hay muchos que se apartan de Dios. Me voy de la iglesia porque lo que el profeta me profetizó no se cumplió. Me voy de la iglesia y nunca más buscan de Dios. Y como no tienen conocimiento, no pueden entender y comprender que los hombres erran o que los hombres fallan, pero Dios no.
Que las palabras de un hombre pueden ser falsas, pero la palabra de Dios es verdadera. Entonces hay muchas personas sin conocimiento de Dios que cuando la revelación o el sueño no se cumplió, entonces se alejan de la iglesia y de Dios. Y también dice allí que no solamente fueron destruidos por falta de conocimiento, sino que también desecharon el conocimiento. ¿Qué hicieron? Desecharon el conocimiento. O sea que hay pueblo de Dios que mejor prefieren escuchar una revelación o un sueño que tuvo la hermana tal en vez de escuchar palabra de Dios. Ahora, ¿Dios habla a través de sueños? Sí. Pero es que hay personas que ya se acostumbran tanto a eso, que ya no le quieren creer a la palabra de Dios, sino a los sueños y a las revelaciones. O sea, esa persona llega un momento donde ya no quiere escuchar enseñanza, no quiere escuchar la palabra, no quiere escuchar doctrina, sino que quieren entonces escuchar es la profecía, que le estén profetizando. Hay un profeta y ese profeta sí te dice la verdad, agarran para él y la Biblia a un lado, no toman la Biblia para leerla. Y llega un momento donde ya no le creen a la Biblia, sino le creen es a la nueva revelación que va a decir el tal profeta. Y eso es demasiado peligroso. El conocimiento de Dios no se puede desechar, sino hay que atesorarlo, el conocimiento de Dios. Ahora entonces, ¿qué nos dice el apóstol Santiago? Vamos a la carta de Santiago. La carta de Santiago, capítulo 1, de los versículos del 21 al 25. La carta de Santiago, capítulo 1, de los versículos del 21 al 25. ¿Lo tiene allí? Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿De qué nos está hablando Santiago aquí? El apóstol Santiago aquí, que hay que practicar el conocimiento. ¿Qué hay que hacer? Practicar el conocimiento. Porque la falta de conocimiento, si nosotros comenzamos a recibir el conocimiento, también tenemos que practicarlo. Allí la Biblia nos enseña que no podemos ser oidores olvidadizos, sino como practicantes. Tenemos que practicarla. Y aquí Santiago coloca un ejemplo cotidiano de la vida natural. Dice que aquellas personas que escuchan la palabra pero no la practican, sino que son oidores olvidadizos, dice que se ven en un espejo su rostro natural, pero después que se ven en el espejo, se van y se olvidan cómo se arregló. Entonces, como una persona como olvidadiza. Porque hay personas que están allí, se peinan, las mujeres se peinan, se maquillan, y cuando se van a los 10 minutos, ¿será que me peiné bien?
¿Será que me maquillé bien? ¿Será que los labios se olvidan? Y Dios está diciendo que nosotros no podemos olvidar el conocimiento de la palabra. Cuando yo empecé la vida cristiana, ¿qué hacía yo? Cuando yo salía de la iglesia y escuchaba los mensajes de Dios, cuando salía de allá, yo empezaba a meditar todo lo que había aprendido en la predicación o en la enseñanza. ¿Qué hacía yo? Lo meditaba. Desde que salía de la iglesia comenzaba a meditarlo. Y cuando llegaba aquí a casa, también comenzaba a meditarlo. Y cuando iba a las enseñanzas de la Biblia, con los maestros de la palabra en aquel entonces, todo lo que yo recibía, lo meditaba. Duraba hasta 2 días, ¿cómo? Meditando. Y hoy en día, por esa meditación o recordar ese conocimiento, cuando muchas veces yo estoy predicando la palabra, el Espíritu Santo me recuerda algo que ocurrió hace 10 hasta 12 años atrás. Y me lo trae y me lo recuerda clarito. Y me da entonces una amplitud mayor para poder impartir con más profundidad la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener un conocimiento como sólido, pero tenemos que practicarlo. Tenemos que practicarlo. Porque si recibimos el conocimiento, pero somos oidores olvidadizos, entonces nos podemos convertir en cristianos sin conocimiento. Que solamente escuchamos palabra, pero no retenemos la palabra, no retenemos la enseñanza. Y nosotros tenemos que retener la enseñanza. Tenemos que retener las predicaciones, los textos bíblicos o los puntos más relevantes. Tenemos que meditar en ellos. Amén. Yo he experimentado, cuando he estado aquí predicando, y a veces monto, ahí están las fotos, etcétera, etcétera, o cosas que yo comparto en el estado de WhatsApp, y la predicación comenzó a las 10 y a las 10:30 hay personas que han estado mirando mi estado, imagínense, y están aquí mismo. ¿Se puede imaginar eso? Entonces, siempre cuando venga la predicación y la enseñanza, tenemos que despojarnos de todo lo que está alrededor y concentrarnos o enfocarnos en la enseñanza bíblica, en la predicación. O sea, si usted quiere aprender más de la palabra de Dios, cada vez que usted llega a los servicios, usted tiene que despojarse de todo y concentrarse en la predicación y en la enseñanza. ¿Qué tiene que hacer? Despojarse de todo y concentrarse en la predicación. Estar atento. Amén. Estar atento. Hay muchas ovejas que cuando vienen el domingo escuchan la palabra y después en su casa nuevamente la escuchan. Hasta yo después de cada predicación, los temas que Dios me da, que hago yo después, lo escucho también. Amén. Entonces, ahí estoy practicando el conocimiento. Amén. Pero también practicamos el conocimiento cuando Dios nos dice que hay que obedecer, que hay que creerle, que me tengo que despojar de muchas cosas. Ahí también estoy practicando el conocimiento. Entonces no podemos convertirnos en cristianos con conocimiento olvidadizo. Así lo expresa el apóstol Santiago. No podemos tener un conocimiento olvidadizo, que recibamos un conocimiento ahora y a los 5 minutos ya no me acuerdo de nada. Y tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué nos diría entonces también el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 20? ¿Qué nos diría el apóstol Pedro?
Dice el apóstol Pedro, ciertamente, ¿cómo dice el apóstol Pedro? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. En pocas palabras, el apóstol Pedro nos está hablando o diciendo algo muy interesante, y es el uso de la maldad. ¿El uso de qué? De la maldad. O de la práctica del pecado en el conocimiento. Amén. ¿Qué dice Pedro? El uso de la maldad. ¿Y qué más? O la práctica del pecado, ¿en qué? En el conocimiento. Eso es lo que está hablando aquí. Vamos a repetirlo como lo expresa. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Cuáles son esas contaminaciones del mundo? El pecado, los deleites, los placeres, etcétera, etcétera. Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense que estas personas que hicieron, se escaparon de todo lo que los contaminaba a ellos, pero lo lograron hacer por el conocimiento de Dios. Pero después, ¿qué pasó? Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor, dice, que el primero. O sea que hay personas que se apartan de muchas cosas malas, muchas desobediencias, de muchos pecados, de muchas contaminaciones por causa del conocimiento de Dios. Pero ahora que son cristianos, ahora que son creyentes y tienen el mismo conocimiento, comienzan a hacer prácticas peores. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y eso es peligroso, porque a veces tenemos conocimiento y pensamos que como tenemos el conocimiento, entonces decimos, la salvación no se pierde. Entonces, como la salvación no se pierde, entonces yo puedo practicar el pecado. Porque para nosotros decir que la salvación no se pierde, entonces el único que puede, o las únicas personas que pueden experimentar esa frase teniendo ese conocimiento, son las personas creyentes que fallecen. Y cuando fallecen, ellos son los únicos que saben si se van para el cielo o se van para el infierno. Porque nadie puede decir, tú nunca vas a perder la salvación. Nadie puede decir eso. Estamos en el camino de la salvación, que es muy diferente. En el camino de la salvación. Porque muchos en el camino de la salvación se apartan. Y en vez de ser ticos se convierten en cizañas. Eso lo explica la Biblia. O pueden caer en apostasía. O pueden caer en herejías. Entonces estamos en el camino de la salvación. Entonces hay personas que andan diciendo que como la salvación no se pierde, entonces yo puedo seguir dándole rienda suelta al pecado. Eso es mentira del diablo. Porque en el camino de la salvación se tienen que mostrar los frutos de la salvación. Y uno de los frutos de la salvación es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces hay personas que tienen conocimiento de Dios y dicen, como Dios perdona, peco hoy y mañana rezo y empato. Son las personas que dicen que tienen conocimiento, como Dios perdona, entonces yo puedo tirar mis 2 puños y empatar, porque al día siguiente Dios me va a perdonar. Porque Dios perdona. ¿Y qué pasaría si en ese momento de estar tirando puño y patada lo sorprende la muerte? ¿Qué pasaría ahí?
¿Te da tiempo para empatar? No creo. Entonces a veces hay muchas personas que tienen un conocimiento, pero lo tienen demasiado errado. Está el conocimiento, pero el conocimiento de Dios nos dice que hay que guardar los 10 mandamientos y cumplir los 10 mandamientos. Este es el conocimiento de Dios. Amén. Cumplir los 10 mandamientos. Y hay gente que dice, lo que pasa es que es una mentirilla piadosa. Es mentira y punto. Así es. Ahora sí. Amén. Entonces, cuando nosotros ahondamos en este tema, en el uso de la maldad o la práctica del pecado, cuando se tiene conocimiento, entonces hay muchas personas que comienzan a errar. ¿Qué hacen? Erran o se distorsionan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un profeta llamado el profeta Oseas. Usted lo puede anotar allí, después en su casa lo puede leer. Oseas capítulo 1, y después lo puede leer todo el libro. Oseas capítulo 1. Y allí en el libro de Oseas se está dando una enseñanza, y Dios le dice al profeta Oseas: toma una mujer prostituta. ¿Cómo le dice Dios al profeta Oseas? Que tomara una mujer prostituta y se casara y tuviera hijos con ellas. Pero mire que Dios le está pidiéndole eso ¿a quién? A un profeta. ¿A quién? A un profeta. Pero en la ley de Dios dice que ningún profeta, ningún sacerdote podía casarse con una prostituta. ¿Se contradijo Dios allí? No. Sino que han tomado ese pasaje cuando Dios le dice al profeta Oseas que tome una mujer prostituta y se case con ella. Entonces que dan a entender que nosotros podemos echar 2 o 3 canitas al aire. Un profeta. Ahora el Nuevo Testamento dice que los profetas de Dios, cuando hablaron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios es santo, ¿será que el Espíritu Santo le va a decir a un siervo de él o a un profeta que se case con una prostituta? Entonces cuando Dios le dice al profeta Oseas que se casara con una prostituta, entonces luego la escritura dice: y fue Oseas y tomó como esposa a Gomer. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo Dios? ¿Ves? Busca una prostituta, pero esa prostituta tiene que ser restaurada primeramente. Y si usted comienza a leer todo el pasaje o todo el capítulo, el mismo capítulo le va a dar la enseñanza. Y después esta mujer, después de ser restaurada, después de tener un hogar nuevamente, ¿qué hace? Le fue infiel al profeta Oseas. Entonces Dios toma esa enseñanza de la vida cotidiana para tomarlo como ejemplo y dárselo a conocer a su pueblo Israel. Que su pueblo Israel fue infiel en contra de Dios. En los púlpitos han leído este pasaje y dicen: lo que pasa es que Dios me dijo que podía tener 2 o 3 mujeres, o mujeres también decían lo mismo desde los púlpitos. Y entonces comienzan a tomar ejemplos donde dicen, o historias que yo no sé dónde sacaron esas historias inventadas. Y comienzan a decir: mucho tiempo atrás una mujer tenía a su hijo gravemente enfermo y era un pueblo, y esta mujer estaba buscando un predicador para que orara por su hijo.
Y cuando comienza a preguntar por un predicador, le dicen, está allá en un prostíbulo. Y cuando la mujer ingresa, está el hombre borracho, el predicador que se había apartado. Y la mujer se le acerca y le dice, yo quiero que tú ores por mi hijo. Y él le dice que estoy borracho. Y la mujer le dice, lo que pasa es que Dios te puede usar así. Dice la historia falsa, ojo, una historia falsa. Y la están proclamando de los púlpitos como historia verdadera, para afirmar que yo puedo echar 2 o 3 canitas al aire. Y la historia falsa cuenta de que este personaje borracho oró por el enfermo y el enfermo fue sano y volvió a su borrachera. Eso es una falsedad. ¿Qué es? Falsedad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. La Biblia dice, practiquen la santidad. La Biblia dice, la Escritura dice, salid de medio de ellos, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dice la Escritura. Entonces hay personas tomando el conocimiento y tomando pasajes bíblicos del conocimiento de Dios y lo han torcido para ellos practicar su pecado. ¿Qué hacen? Practican el pecado, el uso de la maldad, la práctica del pecado en el conocimiento de Dios. Entonces comienzan a practicar el pecado. Por ejemplo, el rey Salomón. El rey Salomón, la Escritura dice que tiene 1000 mujeres. Pero antes que Salomón tuviera esposa, Dios le dice a Salomón que no podía tener mujeres o esposas de otras naciones. Y le hizo caso omiso a Dios. Y llegó a tener ¿cuántas? 1000. Eso aparece en la Escritura. 1000 mujeres. Y si yo le diría a usted, traiga un invitado este domingo, traiga a su papá, a su mamá, al vecino, porque este domingo va a venir a predicar el rey Salomón a la iglesia, ¿usted se dejaría en poner la mano del rey Salomón? Si el rey Salomón, que tiene 1000 mujeres, le diera una profecía, ¿usted la va a aceptar como Dios? Como si fuera de Dios. Claro que no. Entonces nos damos cuenta de que hay personas que están tomando el uso del conocimiento de Dios para poder practicar la maldad y el pecado. Y precisamente aquí se agarran los musulmanes. ¿Quiénes? Los musulmanes. De la historia del rey Salomón. Los musulmanes se dicen el embuste de ellos se han apropiado. Dicen que pueden tener 3 esposas. Y el que tenga más dinero puede tener hasta 5 esposas. Imagínense. Son los musulmanes. Tienen el conocimiento, pero lo practican de una manera como errada. Entonces este punto es muy fundamental. Es muy fundamental este punto. Porque hay personas que están tomando el conocimiento de Dios para practicar o esconderse en la práctica del pecado y decir que todo está bien, cuando realmente las cosas no están bien. Así es. Juan capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 2 y versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2 y versículo 3.
Dice ahí la palabra. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Vamos a repetir el texto bíblico. Esto se lo está diciendo Jesús a sus discípulos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Se da cuenta que hay personas que dicen que le sirven a Dios, pero no conocen ni a Dios ni a su Hijo Jesucristo? Hay personas así, que le están sirviendo a Dios, pero no tienen conocimiento ni de Dios ni de su Hijo Jesucristo. Y por no conocer al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, esto se cumplió y se ha venido cumpliendo. Dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Pensará que rinde servicio a Dios. Y hay dos religiones que lo hicieron. ¿Cuántas religiones? Dos. Una de ellas es los musulmanes, y la otra es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, muchos años atrás, en tiempos más remotos, bajo el Imperio Romano, se levantaron varios emperadores, pero entre ellos se levantó Constantino. Y este Constantino perseguía precisamente a la iglesia de Jesucristo y los mataba. Este era encargado de crucificar. Los llevaban a los anfiteatros, y allí se los soltaban los creyentes a los leones, para que los leones devoraran a los niños, a las madres embarazadas, a los ancianos. Pero la historia no queda allí, siguió filtrándose. Y Constantino, en el año 325, alza la mirada a los cielos. Cuenta la historia: alza la mirada a los cielos y ve un trono, y escucha una voz que dice que ahora él era el que podía decir que todo el mundo era católico. Y entonces el catolicismo, el Imperio Romano abarcó, ¿qué abarcó? Toda la tierra en aquel entonces. Y cuando llega un momento, en los años de 1930, por ahí aproximadamente, en España, todo aquel que intentara hablar mal de la doctrina de ellos eran quemados vivos. Se levanta Martín Lutero, uno de ellos mismos, por contradecir al Vaticano, por contradecir a la Iglesia Católica, que ellos no podían estar cobrando dinero para sacar a una persona del purgatorio. Lo quemaron vivo. Solamente ellos podían leer. Y si hay católicos que me están escuchando, investiguen y se darán cuenta. Y solamente ellos podían leer la Biblia en el idioma latín. En el idioma latín. Y entonces, cuando se levantaron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en España, que es la Biblia que leemos aquí, por eso es que ahí se nos dice: os expulsarán, y siempre es como el español de España. Se levantaron juntamente con ellos, con estos dos, se levantaron otros escritores más, y ellos comenzaron a traducir la escritura al idioma español, y los perseguían y los mataban. ¿En dónde? En el mismo
en el mismo frente de los templos católicos allá en España. Investigue la historia y se dará cuenta. Y aproximadamente 10 años atrás, uno de esos papas pidió perdón públicamente. Y después llegaron las famosas cruzadas o la Inquisición, que todo hereje tenía que morir. Es que la historia es tan larga que tengo que resumirla demasiado. Y ellos pensaban que rendían, ¿qué cosa? Servicio a Dios. Hacían esto. Hasta que por fin Cipriano de Valera y Casiodoro del Reino y Cipriano de Valera pudieron traducir la Biblia al español. Qué gran engaño, ¿verdad? Y por causa de estos dos personajes pudimos leer la Biblia en el idioma español. Pero muchos de ellos en su intento fueron quemados vivos. Los quemaban vivos por causa de la palabra de Dios. ¿Que escondían? No lo sabemos, pero que escondían algo oscuro, lo escondían. Y también tenemos a los musulmanes. ¿A quiénes? A los musulmanes. Estos musulmanes, voy a dar una historia cortita acerca de los musulmanes. Los musulmanes tienen un libro llamado el Corán. El Corán. Pero los musulmanes practican la religión del Islam o el islamismo. Y se les dice musulmanes. Y tienen su profeta, el profeta llamado Mahoma. Y este profeta llamado Mahoma cuenta la historia que todos los días, antes de que el sol se ocultara, tomaba 9 judíos y los decapitaba. Todas las tardes lo hacía. Imagínense. Y su religión, la religión de ellos dice que si ellos se inmolan o se explotan, yo lo he visto en las noticias, los yihadistas, como se les dice a ellos, que los toman desde niño y le van metiendo todo eso aquí en la cabeza, ellos ¿qué hacen? Se inmolan, van donde hay cientos de personas, miles de personas y se explotan. Son los yihadistas, porque ellos tienen la yihad es la guerra santa. La guerra santa es que ellos se tienen que abstener. La primera guerra de ellos santa es que se tienen que abstener de los deseos pecaminosos de su carne. Y la segunda yihad es que todo aquel que no pertenece al islamismo tiene que morir. Y su Dios es Alá. Alá es el más grande. O sea que si otra religión confiesa a Cristo, o los católicos confiesan a otros dioses falsos, ellos dicen Alá, el Dios más grande que tu Dios y que tu Dios. Entonces fíjense que ellos cuando se explotan dicen que se explotan o se inmolan en nombre de ¿quién? De Alá. En nombre de Alá, pensando que rinden un servicio a Dios. Pero eso lo hacen por falta de conocimiento. Entonces a ellos se les dice que cuando ellos se inmolan van a ser recibidos por el propio profeta Mahoma allá en los cielos. Yo creo que es en el infierno. Y los musulmanes tienen a Jesús como un profeta, pero Mahoma es un profeta mayor. Y les dicen que a los que se inmolan les van a dar como recompensa 70 mujeres vírgenes. Imagínense esa mentira. Y lo condecoran como héroe nacional e indemnizan a la familia.
más fuerte de ellos es que se inmolan. Van donde hay cientos de personas. En Estados Unidos por lo general ocurre eso. Y ahora ha cesado. Pero yo he visto videos donde se mete la persona allí, el yihadista, y se inmola y la gente queda despedazada. La gente que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque van a asesinar, o estas personas asesinaban. La católica ya dejó de hacerlo, pero los musulmanes lo siguen haciendo. ¿En dónde? En África, Nigeria, en Afganistán, en muchas regiones de la India, otros países más de allá de África están asesinando a los cristianos, los están persiguiendo, los sacan de las mismas iglesias, al pastor, a toda la congregación, los sacan hacia afuera y después los matan, les disparan. Esto está ocurriendo y pasando en la actualidad. Y muchas naciones hacen silencio con estas masacres. ¿Por qué? Lo hacen ¿por qué? Por falta de conocimiento de Dios, porque no conocen ni al Padre Celestial ni a su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que avanzar en el tema de que tenemos que tener conocimiento de Dios para no ser como engañados. Entonces, en este engaño voy a entrarme un poquito más aquí entonces. Porque en este engaño, las personas, o en esta falta de conocimiento, hay muchas ovejas, como les decía al principio, no pueden discernir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre qué es de Dios y qué no es de Dios. Y cualquier cosa se las están creyendo. Entonces vamos a Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, de los versículos del 1 al 5. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, de los versículos del 1 al 5. ¿Lo tiene allí? Dice la palabra de Dios: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciere señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de medio de ti. Estos eran tiempos de la ley, y el falso profeta tenía que morir lapidado o bajo piedra. Tiraban piedras para quitarle la vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto bíblico? Este texto bíblico nos está enseñando, nos está diciendo
Que no todo lo que brilla es oro. Que no todo lo que se nos dice, así te dice el Señor, no podemos creer ni pensar que es Dios que está allí. No a todo. Y Dios aquí está colocando un ejemplo. Dice: cuando se levantara en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciere señal o prodigios, y si se cumpliere señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sí, sirvámosles. Y Dios dice: no vayas tras él. ¿Cómo así? Porque a veces el cristiano a veces tiene la capacidad de reconocer a un católico, ¿sí o no? Amén. O la estampillita, el crucifijo, el rosario, la imagen. Un testigo de Jehová es fácil reconocerlo por sus vestimentas. Un mormón, la corbata, la camisa blanca, es fácil de reconocerlo. Pero ¿será que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de reconocer o conocer o discernir que el que está aquí predicando, lo que está enseñando, lo que está profetizando, viene de Dios o no? ¿Tenemos esa capacidad? Y aquí Dios nos dice que hay personas, hay profetas que se levantan, hay soñadores de sueños que se levantan y lo que dijeron se cumple. Y cuando se cumple, la gente dice: es de Dios porque se cumplió. El hecho de que se haya cumplido no significa que sea de Dios. Y Dios aquí, ¿qué hace Dios? Da la clave. Después que el profeta, el soñador de sueños, te cuente lo que soñó, lo que profetizó y se cumpliere, pero ahí dice: pero después el profeta o este tal soñador de sueños te dice: vamos en pos de dioses ajenos que tú no conociste. Dioses como ajenos, no el Dios de la Biblia. No el Dios de la Biblia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Me quedo aquí en la misma iglesia cristiana. No voy a enfocarme por allá en otra religión, voy a enfocarme aquí mismo. Porque para allá nosotros podemos reconocer todo eso, pero la cuestión es conocer y reconocer y discernir la misma iglesia cristiana. La Biblia dice que los falsos profetas, las falsas revelaciones, profecías, falsas enseñanzas saldrán del mismo pueblo de Dios. Dice la Escritura. Primera carta de Juan lo dice. Entonces, profetiza, se cumple la profecía, se cumple el sueño, se cumple la visión, se cumple la revelación. Y la gente aplaude y dice: es de Dios porque se cumplió. Pero luego este profeta o este soñador de sueños viene y te dice: ahora tienes que hacer un pacto de 200,000, 300,000 pesos. Ahí está la clave. Entonces Dios nos está diciendo que no es de Dios, porque está adorando a un Dios diferente al Dios del dinero. Está adorando las riquezas, no al Dios vivo. Entonces hay gente que se está tragando todo. Sin agua se tragan las falsas revelaciones. Porque esto es lo que van a hacer para reconocer a una falsa revelación, una falsa profecía. Nosotros tenemos que primeramente mirar si ese profeta, o si ese pastor, si ese líder, o ese soñador de sueños, cuál es su doctrina. ¿Qué es lo que está enseñando a través de la palabra de Dios? ¿Cuál es su fundamento bíblico? Amén. Porque si esa persona te profetiza o te revela un sueño y se cumple, pero siempre su inclinación es amor al dinero, esa profecía o ese sueño cumplido no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Porque Satanás y los demonios son expertos en forjar muchos destinos de las personas. Ellos son expertos en eso. Por eso es que a veces se cumple.
testimonio donde dicen: yo hice un pacto de 300,000 pesos por mi empleo y al mes siguiente comencé a trabajar. Gloria a Dios, amén, aleluya. O sea, dio 300,000 pesos, entonces dio 300,000 pesos a Dios para que Dios pudiera darle un empleo. Dios no obra de esa manera. Dios no trabaja así. Para poder recibir un empleo, ¿qué tenemos que hacer? Empapelar las empresas de hoja de vida. Arrepentirnos, orar, esperar, tener fe, confianza en Dios. Y en su tiempo Dios responderá. Entonces hay personas muy engañadas en cuanto a este tema. Y esto lo da es la falta de conocimiento de Dios. Ahí mismo en Deuteronomio, pero ahora en capítulo 18, versículo 20 al 22. Y aquí terminamos. Deuteronomio capítulo 18, de los versículos del 20 al 22. Dice la escritura: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y dice Dios: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere. Ahora es lo contrario de Deuteronomio capítulo 13. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ahora es lo contrario. Deuteronomio 13 dice que si se cumple, pero te está enseñando algo errado, dice: no le creas. Y ahora acá, para poder creer, se tiene que cumplir lo que dijo el profeta. Se tiene que cumplir. Pero Dios aquí siempre está colocando en primera instancia es dioses ajenos. Ahí está. Dice: o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea que si estos fueran tiempos de ley, imagínense, la mortandad fuera grande. Por eso hay mucha gente que sale corriendo de las iglesias. El profeta me profetizó que a los 5 días, esta fecha dan, que en 3 días vas a recibir un dinero. Pasaron un mes, ¿a dónde dinero? Y hay gente que sale corriendo, se va de las iglesias porque el profeta, lo que le profetizó, no se cumplió. Y aquí dice que el profeta lo profetiza es de su presunción. ¿De su qué? Presunción. Esa palabra presunción allí es con altivez, con arrogancia. O sea que hay muchos que se dicen ser profetas, pero para sacarle plata a la gente lo hacen es de su arrogancia, de su altivez. Profetizan palabra que Dios nunca les ha hablado. Yo por eso cuando estoy ministrando, yo me cuido mucho de eso. Yo trato de meterme de lleno con Dios para discernir la voz de Dios y para dar la voz de Dios, lo que Dios en el momento me está diciendo. Porque una equivocación puede costar el ministerio. Una equivocación puede hacer que la gente comience a señalar. Entonces, hay personas que a veces le quieren sacar la profecía al que tiene el don de profecía. Muchos años atrás vino una pastora y de que vino, lo primero que me dice es: ora por mí, ora por mí. Y le digo: pero ¿cuál es tu necesidad? Y ella me dice: no, ora por mí. Ah, bueno, está bien. Yo empecé a orar: Padre, yo te doy gracias, fortalece, la anima, la bendice, etcétera, etcétera. Amén. ¿Qué te reveló Dios? Y a mí Dios no me ha revelado nada. Pero Dios te tuvo que revelar algo. Dios a mí no me reveló nada.
sea, quería que yo entonces me inventara la profecía. Y así hay gente, así hay líderes. Lo invitan a predicar en una iglesia, y como sabe que la iglesia es grande y está dando buenas ofrendas, buenos diezmos, se inventan las profecías. Se las inventan. Así es. Y se la inventan para que lo vuelvan a invitar. Porque el pastor que lo invitó le dio más de 2 millones de pesos de ofrenda. Imagínense. Entonces se inventan las profecías. Y a veces se las inventan para quedar en bien con las personas. Pero esa profecía nunca se cumple. Así es. Porque no es de Dios. Amén. Entonces hay gente que no está escuchando la voz de Dios y está profetizando lo que nunca vino de parte de Dios. Amén. Hay gente que dice, es que Dios me habló, Dios me habló. Ay, ¿cómo sabes tú que fue Dios quien te habló? Lo que pasa es que cuando Dios me estaba hablando, yo sentí el fuego del Espíritu Santo. Eso no significa que fue Dios quien habló. Es que yo sé que Dios me habló porque cuando Dios me estaba hablando, yo vi una luz. Eso no significa que Dios te habló. Es que Dios me habló porque cuando Dios me estaba hablando, yo empecé a temblar. Eso no significa que porque tú temblaste, entonces Dios te tuvo que haber hablado allí. Es que cuando yo caí al piso fue cuando Dios me habló. Eso no significa que realmente Dios te haya hablado. ¿Cómo nosotros sabemos si realmente la voz que escuché o tú escuchaste viene de parte de Dios o no? ¿O fue Dios quien te habló o no? ¿O fue los demonios que te hablaron? ¿O fue la voz de tu corazón que te habló? ¿O fue el propio Dios? ¿Cómo sabemos que lo que Dios nos hable tiene que ir siempre de acuerdo a su palabra? ¿Cómo tiene que ir? De acuerdo a su palabra. En pocas palabras, cuando usted escuche la voz de Dios nunca va a contradecir las sagradas escrituras. Nunca lo va a hacer. Amén. Amén. Un profeta muy famoso que sale por la televisión y dice que es profeta, Giles, profeta de las naciones, que él viajaba mucho para Colombia. Voy a reservar el nombre de ese profeta. Que él viajaba mucho para Colombia. Y él en una ocasión le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué yo viajo mucho para Colombia? Y viene él y dice él, y Dios me dijo, hijo mío, lo que pasa es que yo te envío mucho a Colombia, porque si Colombia cambia, cambia el mundo entero. Imagínense. Cambia el mundo entero. La Biblia enseña que lo que viene para este tiempo es caos. ¿Qué viene? Caos. Terremotos, pandemias, hambres, guerras, rumores de guerra. Eso es lo que viene. La maldad se va a multiplicar. Eso es lo que viene. Un profeta muy reconocido dice que escuchó la voz de Dios, y esa voz, entre comillas, de Dios, ¿qué hizo? Contradijo todo el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo. Lo contradijo. Y es un profeta reconocido. Sale por la televisión y lo invitan mucho. Y llena estadios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted escucha una voz, usted tiene que ir si la voz que escuchó va de acuerdo a la palabra de Dios. Es que Dios me habló y Dios me habló y Dios me dijo que apenas vea a la vecina le tira una piedra. Eso no es Dios. Amén. Pero si Dios te está diciendo, perdona, vamos a buscar la Biblia. Ama a tu enemigo. Listo, ahí está. Es Dios quien me habló. Amén. Amén. Entonces terminamos allí. Entonces, para la próxima clase, el factor B de los factores que nos impiden conocer a Dios. Vimos el primer factor es la falta de conocimiento, y el factor B es el pecado. El pecado. Eso queda para la próxima clase. Vamos a orar.
Gracias, Dios, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, bendito Salvador, porque tú eres un Dios bondadoso. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que todo lo puedes. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias te damos, Dios, por la vida. Gracias por cada oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de recibir tu enseñanza, de recibir tu capacitación, de recibir tu instrucción divina. Gracias, Dios, porque es tu palabra la que nos habla, es tu palabra la que nos corrige, es tu palabra la que nos prepara, la que nos capacita. Aquí estamos, Dios. Abre más nuestro entendimiento, que tu sabiduría, tu inteligencia espiritual se derrame aún más sobre nuestras vidas. Dios mío, gracias te damos. Dios mío, tomamos este momento para orar por los enfermos. Si estás enfermo en este momento, en este lugar, los que están aquí, el que esté enfermo, levánteme sus manos. Y los que nos están viendo por la transmisión en directo, el que esté enfermo allá en casa, levante sus manos, porque el Dios todopoderoso, el Dios glorioso, Él es el sanador, el que restaura la salud. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos, Dios, en este momento, en este instante, que seas tú, Dios mío, arrancando la enfermedad. Arranca la enfermedad de los cuerpos. Arranca la enfermedad de los cuerpos ahora mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, en la cruz del Calvario tú venciste la enfermedad. En la cruz del Calvario, bendito Dios, tú venciste toda dolencia. Dios mío, desato el poder de tu palabra. Tu palabra dice que por tus heridas en la cruz del Calvario el enfermo fue sano. Bendito Dios, ese es el poder de tu palabra. Fluye, fluye sanidad. Fluye, fluye sanidad. Sanidad de Dios. Sanidad divina de Dios. Dios mío, toca, toca, toca más. Toca más los cuerpos. Toca más los cuerpos, bendito Dios. Y que la enfermedad, a causa de tu presencia, sea disipada, sea consumida para la gloria y honra de tu santo y divino nombre. Bendito Dios, gracias te damos. También tomamos este momento, amado Jesús, para orar por los cautivos, para orar por toda acechanza maligna que está atacando nuestras vidas. Amado Jesús, oramos ahora mismo. Vamos, ore por su familia, ore por su familiar que está cautivo por las drogas, por el alcohol, por la brujería, por la hechicería, donde la brujería está siendo lanzada para destruir los hogares, los matrimonios. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios mío, que se rompan las cadenas, se rompen las cadenas ahora mismo, se rompe toda cadena, se rompe toda atadura, se rompe la brujería, se rompe la hechicería, en el nombre de Jesús de Nazaret, se rompe, se rompe, se rompe la hechicería, toda destrucción lanzada a los hogares, se rompe en el nombre de Jesús, se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio asignado para destruir los hogares se rompe esa maldición, se rompe esa maldición, se rompe por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios, se rompe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre. Oh bendito Dios, bendito Salvador, y te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración que tú te mereces. Gracias Dios, gracias Jesús de Nazaret, por lo que hoy has hecho en nuestras vidas, por el conocimiento que has impartido a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestros corazones. Gracias bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Dios eterno, al Dios bondadoso.
y que Dios les continúe bendiciendo. Amén.